vives, te podría decir que hasta tu físico, tu parado, de cómo te paras, con tus dos piernas bien cimentadas en el piso, hasta eso cambia. Cuando no has trabajado, en ocasiones hasta tu cuerpo físico se balancea de un lado y te quedas más tiempo de un lado que del otro. Cuando trabajas con constelaciones familiares y vas integrando todo lo que es tanto a papá como a mamá, haz de cuenta que sientes que fluyes. Fluyes, te sientes más liberado, tienes más acción, eres más proactivo, te sientes más pertenecido, entiendes muchas de las cosas que inconscientemente te rigen y que dices no sabía de dónde venían. Y traes ahí un montón de cargas, eso lo sueltas y llegas a la liberación. Hola, hola amigos de Gravitando. Esta ocasión es muy especial, la verdad me siento súper emocionada por la entrevista que tenemos el día de hoy. Tenemos a la psicóloga Concepción King. Hola Concepción, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias, muy bien. Bienvenida Concepción. Yo soy Denise Flores, también les saludo, qué gusto otra vez estar con ustedes en otro episodio más de Gravitando y como siempre tenemos temas interesantes muy hoy. padres, de escarbarle mucho, de poder comentar y sobre todo porque tratamos de que sean temas actuales, temas que la gente nos escribe y que quisieran escuchar, ¿no? Acerca de, entonces esta ocasión es una de ellas y vamos a hablar de las constelaciones familiares y qué mejor que no invitar a Concepción King, que es psicóloga, que también es dentista, también de profesión desde hace muchísimos años. ¡Qué buena onda! Sí. Que eso sí es novedad. Bueno, lo leí en tu currículum, ¿no? Cuando estábamos intercambiándonos información. Pero bueno, entremos a todo este rollo de las constelaciones, esta conexión, esto que también nos lleva un poquito a la astrología, ya lo mencionábamos hace rato. Platíquenos, ¿qué es una constelación familiar? ¿De qué se trata así en términos generales? Bien. Para empezar con el tema de constelaciones familiares, tenemos que darle un honor muy particular a quien lo crea o a quien las crea, que es el doctor Bert Hellinger. Primeramente, él era alemán, murió recientemente, hace no más de 2 años o 3, cuando mucho. Él fue sacerdote católico, visitó África, durante 16 años estuvo ahí con las tribus zulúes y él dio una observación, a través de su observación se dio cuenta que en algunas familias fluía el amor y en otras no, que en todas las familias había amor. Pero él decía, ¿cuál es la diferencia entre una familia y otra para que fluya el amor? Entonces él, a través de la observación, a través de sus estudios, se dio cuenta que necesitaba haber 3 características muy importantes, que era el orden, el equilibrio entre el dar y el tomar y los vínculos del sistema familiar. Y a estos 3 elementos él le llamó los órdenes del amor. ¡Órale! Ajá. De esa manera lo catalogó de acuerdo a lo que estaba observando en estas tribus. Así es. Y tomando, por supuesto, de otras terapias como el psicodrama de Carlos Moreno, teoría de sistemas y también, vamos a decirlo, hace una mezcolanza o un licuado, podríamos decirlo así, licúa varias terapias y entonces crea lo que nosotros le llamamos constelaciones familiares. Porque estamos hablando de que era un sacerdote. Finalmente, cuando él empieza con lo de las constelaciones, ya había renunciado al sacerdocio. Sí. Entonces traía todo este background de información, digo, que tiene que ver con, en este caso, con la religión católica, pero cómo fue fusionando todas estas ideas que él venía anotando, ¿no? Como de manera, yo creo que de bitácora, para crear lo que son las constelaciones, este método, se puede decir, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, constelaciones familiares es una terapia muy controversial, quiero decir. Sí, ¿por qué? Cuéntanos. Muy controversial. No todos los psicólogos hablan bien de las constelaciones familiares y eso tenemos que reconocerlo. ¿Por qué no hablan bien de las constelaciones familiares? Porque para ser constelador no necesitas ser psicólogo. Ok. Entonces, cualquier persona
puede anotarse y llevar a cabo una preparación para poder ser constelador. Y entonces, como en el ramo de la psicología estamos como así como muy celosos de que, ¿por qué? Si no eres psicólogo, ¿cómo vas a ser constelador? Es como un círculo un poco más hermético, ¿no? Oye, yo creo que en todas las profesiones, ¿no? Es ese celo de que como tú, si tú no tienes esa preparación base, no has invertido tanto tiempo para saber, ¿no? O las bases. Ajá. Entonces, lo que observamos es que hay personas que se dedican a la astrología, hay personas que se dedican a la numerología y empiezan a introducir en las constelaciones, pues de esto que ellos también manejan, o sea, otras terapias alternas. Ok. Y dentro de una constelación pueden incluirle al paciente, sabes que mira, a ti te conviene esto, te conviene lo otro, y pierden hasta cierto punto el objetivo de constelaciones familiares, que es reconocer lo que es. O sea, por ejemplo, a mí como consteladora, algunas personas me han dicho, entonces, ¿tú puedes hacer una constelación por alguien que vive lejos? Mi respuesta es no. O sea, la persona tiene que estar presente. La persona tiene que estar forzosamente presente porque es quien va a mirar su circunstancia y quien va a hacer el cambio basado en lo que está mirando dentro de lo que surge en la constelación. Entonces, yo como consteladora, si la persona que interviene de alguna manera en la situación que quiere presentar no está, valga la redundancia, no está presente, yo como consteladora no puedo trabajar. Como otro tipo de terapias que se manejan a distancia, ¿no? Que ahorita está como que muy de moda todo esto. Ajá. Con las reprogramaciones, etcétera. Sí. Ahora, uno de los objetivos de constelaciones familiares es reconocer lo que es. ¿Y a qué te refieres con lo que es? Ok. En la constelación pueden salir situaciones, vamos a decir, transgeneracionales. Situaciones no necesariamente de mi generación, sino de otras generaciones pasadas. Y por supuesto que también pueden aparecer situaciones del futuro. Esa no me la sabía, por ejemplo, del futuro. Es interesante. ¿Se puede prevenir entonces haciendo constelaciones, situaciones o no? No es que puedas prevenir, solo vas a mirar que puede llegar a suceder. Ok. ¿Ok? Les voy a platicar un ejemplo. Hace 2 años me invitaron a mí a participar con un grupo dando constelaciones familiares. Este grupo estaba formado por personas que estaban en Zoom desde Nueva York, Guadalajara, etc. Eran internacionales. Cuando hicimos una constelación, porque también se puede manejar constelaciones desde, pues ahora sí que vía internet, podríamos decirlo así, por Zoom. Ok. Cuando trabajamos con esta persona en particular, surgió que el papá, o sea, la figura que tomamos que representaba al padre, era una figura, yo trabajo con muñequitos, entonces esta figura, hagan de cuenta que las manos, en lugar de mantenerlas así, el muñequito las bajaba. Yo las volví a colocar y el muñequito bajaba. No es que tenga una fuerza sobrenatural. Tienes poderes, acéptalo. Que tenga poder. Lo estás escondiendo, pero esa es la verdad. Pero no quería decirles, pero sale lo paranormal, ¿no? De repente. Oye, hay un hilito por ahí, alguien atrás está jalando ahí los brazos, acepta, ¿eh? O es mercadotecnia. De repente saco la bolita de cristal. Sí. Y entonces yo lo que le comento a la persona es, oye, ¿tu papá está enfermo? Entonces la persona me dice, sí. Le digo, ¿sabes? Tu papá tiene una energía muy baja. O sea, yo soy muy cautelosa cuando doy ciertas informaciones que yo estoy mirando. Entonces. ¿Tú te sientes intuitiva? Independientemente de lo que practicas, sí. Porque también yo creo que eso es algo importante, intuitiva, sí. De energías, de vibras. Sí, por supuesto. Sí, todo eso se percibe, ¿no? Por supuesto que sí. La risa que me da, ¿verdad? No lo puedo negar. Pero es que está bien padre, porque a final de cuentas es
llevar a cabo lo que es la terapia y lo que conlleva en sí, en el momento, más todo lo demás que tú ya tienes, toda la preparación, ese tema de intuición, y supongo que también pues otro tipo de habilidades que se han ido desarrollando con el tiempo, ¿no? Y abonan para que la experiencia en constelaciones familiares sea mucho más enriquecida. Totalmente. Pero esa terapia que estás mencionando ahorita te dejo terminar, era en línea. Sí. Estamos hablando en línea. Sí. Entonces esto todavía es más fuerte porque ni siquiera se supone que sintiendo la presencia de estas personas, sino que lo estás como viendo nada más. Lo estás viendo y a través de lo que ves estás sintiendo. Sí. ¿No? Sí. Visualmente hablando. Sí, y ahorita les voy a comentar por qué o cómo se le hace. Ok. Entonces, esta persona, le digo yo, ¿sabes qué? Tu papá tiene una energía muy baja y tu papá está muy enfermo. Entonces, bueno, esto se dio un fin de semana. Para el lunes el papá cae enfermo de hospitalización y de problemas de corazón y así al borde de la muerte. Entonces, eso es lo que yo le llamo mirar el futuro. O sea, no puede aparecer que algo va a suceder porque esta persona trae una energía muy baja. Porque algo no está bien. Porque algo no está bien. Vibrando alto, como Exacto. dicen. Y lo que nosotros le llamamos es energía de muerte. Ok. Energía de muerte. Ay, qué feo. Sí. Es como cuando ves a alguien, ¿no te ha pasado, Concepción, no, Susi, que ven a alguien y que el semblante, mejor dicho, no el semblante, bueno, sí es parte del semblante, el color de la piel se ve como ceniza. Sí, pálido, ¿no? A mí me pasó con una tía que estaba enferma, entre paréntesis, ya recuperada. Sí. Pero ella traía una enfermedad terminal, sin saberlo. Uy. Y le veíamos el color, y me acuerdo de que mi mamá decía, es que se ve como, o sea, su color, no quería decir como que se va a morir, pero casi, o sea, ese color es un color opaco. Diferente. Sí, exactamente. Me imagino que también por ahí va. Totalmente. Ahora, les voy a comentar algo. Ya saben que yo soy dentista. Uh-huh. Entonces, hablando de esta percepción que ustedes comentan, que si yo la tenía desde antes de ser consteladora, en una ocasión me tocó que venía una paciente, ella venía muy triste, venía toda vestida de negro, y entonces mi pregunta fue, ¿está pasando por algún duelo? Y la señora me dijo, sí, es que me acaban de matar a mi hijo hace una semana. Wow. La señora traía una energía de muerte. Ok, Entonces, y no es precisamente de que a ti te esté pasando o algo. de que a ella le iba a pasar algo, sino que son ya le había pasado. Les voy a comentar, ahí les va. Lo que andaba buscando la señora era un pretexto para morir. Entonces, ella venía a una extracción. Okay. Una extracción. Con la intención de que saliera mal. Puede ser un vehículo y hay que ser honestos. Una extracción puede ser un vehículo para provocar una muerte. Sí. Ay, qué intenso. Sí. Pero también el problema en el que te metes tú. Por supuesto. ¿Y qué es lo que yo hice? Señora, ¿sabe qué? ¿Qué le parece si vive su duelo? Si vive su duelo y cuando usted se sienta mejor de ánimo, vuelve y con gusto le hago la extracción. Entonces, esto también es para los dentistas que nos están escuchando, por supuesto. Y que hábil, ¿no? Percibirlo en el momento, ¿no? O sea, ser más receptivos a la generalidad de la persona y poderlo captar en el momento correcto. Si no, el broncón en el que se meten todo mundo. Y es que yo creo que también no puedes, y pasa yo creo que en todas las profesiones, es difícil ser juez y parte, o sea, tienes que mantener de cierta manera un estatus ecuánime ante estas situaciones porque ni puedes adentrarte, ni puedes juzgar, ni puedes decirle a alguien porque finalmente son pacientes. Entonces es muy, muy difícil poder discernir cuando suceden estas cosas. Sí, y ahí es lo que Bergelinger decía. Hay que reconocer y mirar, hay que aprender a mirar. Observar. Es como ver más allá de lo evidente, ¿no? Ojo, es muy diferente. Lo que tú dijiste es ver, lo que tú dijiste es mirar, ver más allá de lo evidente. Eso es lo que nos enseña Constelaciones Familiares, ver más allá de lo evidente. Por eso nosotros utilizamos mucho la palabra mirar. Les voy a poner otro ejemplo muy interesante de esto que ustedes llaman que si yo percibo. En una ocasión, una paciente igual en línea me contacta y el motivo por el cual me contacta es porque quería hacer una constelación para su hijo.
su hijo estaba consumiendo droga, pero estaba muy depresivo. Ujú. En cuanto la persona empieza a hablarme, yo siento un escalofrío. Sentí un escalofrío. Entonces ya empecé a escucharla y todo, y a través de la constelación, lo que a mí me surge fue preguntarle, ¿en tu familia se manejaron cosas? Yo soy muy cautelosa en esto, pero le digo, cosas raras, como cosas extrañas, como más allá. Y me decía... O sea, como cosas esotéricas. Sí, Ok. por no decir más allá, ¿verdad? Sí. Brujería. ¿Brujería? Sí. Amarres, Sí. Sectas o cosas Sí. así. Ok. Sí. Cultos. Ajá. Pero Órale. yo voy cautelosa para que la persona no se sienta invadida, por supuesto, Claro. en la privacidad. No, Sí, y en que su sea la información. misma persona la que vaya dando pie. Soltándose poco Exactamente, a y poco. siente esa confianza. Totalmente. Entonces la señora me dice, mi papá ponía veladoras en la iglesia. Y luego le comenté, no, cosas más allá. Y entonces la información que surgió fue muy interesante. El papá llegó a ofrecer inclusive su vida o la vida, creo que la vida de sus hijos, algo Como así, no sacrificio. recuerdo ahorita, en sacrificio, pero a un poder negativo. Ujú. Oh, wow. Ujú, a un poder negativo. ¿A cambio de qué? Ay, me ganaste. Para él poder obtener ganancias económicas. Wow. O Oh, sea, qué hizo fuerte. pactos. Entonces estaban condicionados de cierta manera las vidas de ellos. Ujú. Por eso no fluían y por eso toda esta carga negativa. Sí. Qué intenso. Y quien lo mostraba inconscientemente era el nieto del señor, Que era el hijo de esta chica. el hijo de estas chicas. Por esa razón, el muchacho no tomaba la vida. Muy frecuentemente se exponía su propia vida a la muerte y básicamente pues no tenía buenos resultados. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que nos muestran las constelaciones. Órale. O sea, nos muestran también de cierta forma secretos. Porque estamos hablando de un, ya lo mencionaste. Pues de ¿no? indagar. Sí, o sea, toda esta cuestión transgeneracional de no sabemos, por ejemplo, no sabemos nuestros abuelos qué secretos se llevaron a la tumba y más en esas épocas de los bisabuelos, tatarabuelos, donde la gente se guardaba todo, donde no había esta posibilidad de crecimiento personal, Pues de es que no se trabajar con tus acostumbraba, cosas. ¿no? O sea, Exactamente. era, pues- Pues, no había la información, yo creo, que tenemos hoy en día. Y si la había, pues es que no había los medios. Entonces trabajaban con lo que... Pero también con lo que tenían. culturalmente, o sea, dimos un vuelco 360. O sea, ahorita, y lo hemos ido mencionando a lo largo de los capítulos que hemos tenido. O sea, el tema del cuidado personal, tanto fuera como dentro, el cuidado de la mente, mindfulness, O sea, aunque ya existía desde hace mucho tiempo, o sea, tuvo un despunte tremendo gracias pandemia, entonces volteamos a ver más hacia adentro. Pero de pandemia para atrás vivíamos en automático y más atrás, pues ni se sabía casi, ¿no? O sea, estaba casi que en pañales. Entonces, imagínate nuestros abuelos o bisabuelos, cómo vivían, era pues, tú agarras y te callas, ¿no? O sea, te lo guardas y te callas. Sí, aparte había muchas frases y recordando que hay familias que se vivían o se culturalizaban a base de refranes. Ah, sí, totalmente. Tú oye, ve y Sí, calla. Sí. Entonces, esa información, ese refrán, ¿qué te hace? Pues Sí. quedarte callada. Sí, ya Entonces se convierte en secreto. regla de vida, ¿no? Y yo creo que todavía sigue sucediendo, Sí. ¿eh? O sea, estamos en un proceso, sí hemos dado un paso, como dice, muy grande e importante, como lo menciona Susi, pero yo creo que todavía estamos en procesos. ¿Por qué? Porque simplemente en México, o sea, en México hay todavía muchos casos, por ejemplo, de abuso, tanto hay muchos feminicidios que no se ha podido controlar esa parte. Abuso contra los niños, ¿no? Maltrato psicológico a las mujeres, inclusive los hombres también reciben maltrato. Sí, claro. sí, sufren de maltrato. Entonces, creo que vamos en un buen camino, pero nos falta muchísimo todavía por lograr. Sí, yo creo que, digo, no sé tú qué opinas, pero creo que todavía para poder tener un buen salto generacional nos faltan varias generaciones para que esto sea lo común, ¿no? O sea, ya el cuidarte y el ver primero y que contigo también todos los de atrás estén bien,
y los de enfrente también estén bien, ¿no? O sea, tus siguientes generaciones. Sí, totalmente. Y, por ejemplo, nos han acostumbrado mucho que tienes que dar sin esperar. Y Bert Hellinger al respecto decía, ese dar sin esperar es como de fantasía. Y no funciona. Eso no es cierto. No. O sea, Bert Hellinger, a mí me encanta su filosofía. Porque era un hombre que decía una frase y con esa frase te dejaba impactada. Por ejemplo, en una ocasión me tocó en el entrenamiento internacional en Ciudad de México, estaba un matrimonio y el hombre traía una energía bien baja, o sea, así apocado, calladito, serio. Y la mujer se acerca a la pareja, Bert Hellinger, y le dice a la mujer, no he podido tener hijos. Y Bert Hellinger, que era muy observador, le contesta, con este hombre no vas a poder tener hijos. ¡Uy! Wow. Pero por la misma vibración del hombre, ¿o no? Hagan de cuenta que Bert Hellinger hasta ahí para. Hasta ahí termina la constelación. Él era así. Entonces, o sea, muy tajante. O sea, yo veo esto, tú interprétalo. Casi, casi. Y ahí es donde tiene el efecto la constelación. En esto que se mueve en tu interior para generar la energía de cambio, si quieres cambiar. O sea, ahí entra también lo fenomenológico. Uh-huh. Es decir, en ese momento, en ese instante, con esa actitud de ese hombre, por supuesto que no iba a poder tener hijos esa mujer. Pero, ¿qué es lo que Bert Hellinger quería crear más allá de su comentario? Es que, por ejemplo, el hombre dijera, qué chihuahuas, como que no te voy a hacer el hijo. Me canso que te lo hago y te lo voy a hacer esta noche. ¿Por qué este señor va a venir a decirme que yo no te voy a poder tener el hijo? No te voy a poder dar el hijo. Me canso que sí te lo hago y ahorita te lo voy a hacer, es más, vámonos. Vámonos ya ahorita. ¿Sí? Se acaba esto, vámonos. Sí, eso es. Esa energía es lo que... provocar eso es parte de la constelación. Sí. Que despiertes, que a ver. Sí, que tú decidas. Es que haces con la información que recibes. Sí, totalmente. Por eso es reconocer lo que es. Reconoces lo que es. Y también, puede ser en ese caso de que, hablando de esta situación, un ejemplo en particular, que no necesariamente también es algo que nos han, no impuesto de cierta forma, ¿no? Nos han hecho creer que el matrimonio es para procrear. Entonces, ¿qué pasa con la relación de pareja, no? En este caso dices tú, bueno, no puedo tener hijos con este hombre. ¿Te casaste con él para tener hijos? O sea, pueden surgir estos cuestionamientos de que, a ver, ¿sí? ¿Estoy con él porque quiero que me dé hijos o estoy con él porque quiero hacer una vida en pareja, ¿no? Hacernos viejos juntos, hacer otro tipo de proyectos. Entonces, está interesante como deja la pregunta o la contestación, mejor dicho, respuesta abierta. Sí. Y cuando termina esa constelación, nos reunimos los que estábamos ahí, los consteladores que estábamos ahí, y en mi círculo hubo quienes decían, pero ¿cómo que Bert Hellinger se atreve a decirle eso a este matrimonio? Qué respetuoso. ¿Por qué le dice eso a ese hombre? Calzonudo salió. Sí, pero Bert Hellinger y las constelaciones, eso hacen, o sea, ese efecto pueden tener, esa fuerza. Entonces, no a todas las personas les agrada el mirar que alguien viene y te dice algo. ¿Por qué? Porque esa persona me lo va a decir. Y se enojan desafortunadamente con la persona. En lugar de darse cuenta el efecto que va a tener eso que esa persona miró. Por eso les comentaba que constelaciones familiares no es una terapia para todos. No es una terapia para todos. Ahorita te iba a preguntar eso, Concepción. Comentábamos que como toda terapia y como todo, pongámosle, no es un tratamiento, es una técnica. Hay unas que aplican para lo que tú tienes o lo que tú necesitas de acuerdo a lo que traes y hay veces en las que no. ¿Cómo identificar cuándo sí y cuándo no? O sea, si yo quisiera decir, ok, yo siento X situación, ¿cómo saber si constelaciones es lo ideal para mí o qué otra terapia puede ser ideal para mí? Bueno, desde las constelaciones nosotros trabajamos la parte sistémica. ¿A qué te refieres con sistémica? Ok. Nosotros pertenecemos a un sistema familiar. Nosotros no venimos solos a la vida. De hecho, hablando de la
la pareja tampoco viene sola a la relación de pareja. Venimos con todo un sistema familiar, es decir, como con todos entrelazados. Sí, con un sistema de creencias. Y educación y de valores y de... Sí, y de circunstancias, ¿están de acuerdo? O Sí. sea, por ejemplo, si a 7 hijos, un matrimonio tuvo 7 hijos, si a cada uno de esos 7 hijos les hace la misma pregunta, ¿cómo fueron tu papá y tu mamá cuando tú tenías 3 años? Ni se acuerda. Te van a describir a 7 papás y mamás diferentes. Sí, totalmente. Sí. Desde la percepción de cada quien. Y porque las circunstancias a lo mejor cambiaron. Entonces, constelaciones familiares lo que hace es que tú puedas mirar tu sistema familiar. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿O cómo lo interpretas? ¿Cómo es? ¿Cómo es en qué momento? ¿Cómo es en el momento en que se haga la constelación? Ah, ok. Yo, consteladora, no sé nada de tu sistema familiar. Yo no sé nada de lo que va a desarrollarse en la próxima constelación que realice. O sea, no hay un análisis previo, ni nada. O sea, Para nada. Llego yo y Concepción, quiero hacer una constelación familiar. ¿Cómo no? ¿Nos sentamos ahorita? Sí. Ok. O sea, son como las energías que van saliendo en el Sí. momento con los que van a representar a tu familia. Sí. Y tú estás de observador. Ujú. Y la guía está, en este caso, tú estás con la persona que va a ver su constelación y Ujú. la estás, digo, como ahorita vamos a tomar el tema de la película, pero Sí. estás como guiándolos, es realmente así como va el proceso de la constelación y ahí se están analizando, o sea, en ese momento estás analizando con el que es el paciente que está viendo su sistema familiar. Sí, ahorita les comento en sí cómo es una constelación Ok. y quisiera regresar otra vez para poder contestar tu pregunta. ¿En qué momento puedo yo darme cuenta si constelaciones familiares es o no una terapia para mí? Mirando tu sistema familiar y sintiendo. Es decir, hay sistemas familiares muy cerrados, muy tradicionalistas, muy de secretos, muy de oye, ve y calla. Esos sistemas familiares, los miembros de ese sistema familiar, difícilmente van a poder continuar en constelaciones familiares. Van a ir y algo no les va a gustar. Algo. También aplica para las personas que son muy escépticas a este tipo de terapias, ¿no? Bueno, tienes que estar abierto, me queda claro. Para empezar. empezar, Sí. si no, no te pares ahí. Tienes que venir de un sistema familiar que quiera mirar, Ok. ¿ok? Y nosotros le llamamos, soy escéptica. Por supuesto, si mi sistema familiar está lleno de secretos familiares, yo soy escéptica. Entonces no le entro. Pero, ¿y qué sucede, por ejemplo, cuando vienes de un sistema familiar en donde hay una base religiosa? O sea, tu mamá practica una religión, tu papá también lo hacía, tú fuiste bautizado, comunión, confirmación y todas Ujú. las que van juntas, pero contigo rompe, tú eres escéptico, pero, y luego tienes una pareja que tiene apertura y todo, o sea, ¿se pueden? O sea, ¿es difícil o no? ¿O hay fricciones? Ok, sí se puede, solo que les podría yo decir que se hacen pagos al sistema familiar. Pagos. Sí, A yo ver. le llamo así. Ok. ¿Qué tipo de pagos? Pasas por la exclusión, pasas por la culpa y pasas por sentirte la mala o el malo del sistema familiar. Ah, sí nos ha pasado. Ah. Sí. O la oveja Entonces, negra. Sí, me ¿Qué haces? suena muy- No le invites. ¿Por qué? Es que con eso que anda con su asunto de la escuela, Ah, sí, o sea, sí, ya sí. sabes cómo estudia. Con sus cosas. Sí, anda con sus cosas, o sea, ni le invites, no te va a decir que no. Es más, háblale y verás. Llámale y verás que te va a decir que no. O sea, se pagan, se hacen ese tipo de pagos, Exclusión. ¿sí? Y te excluyen. ¿Para qué te excluyen? Para que reflexiones y vuelvas nuevamente A integrar. La oveja descarriada. a reintegrarte para que analices, pienses, mira lo que te estás perdiendo por andar con tus cosas, ¿no? ¿sí? Mm. Y entonces regresas. Y bueno, aquí quisiera, si me lo permiten, hablar de algo personal. Adelante. Sí. Por ejemplo, mis hermanos no saben que yo soy una consteladora. Ahora lo Pero saben. ya lo van a saber Pero, a partir de este momento. pero ya. Bueno, es mi no lo verdad. sabían. Sí. Sí. O sea, ellos no conocen lo que yo trabajo. ¿Sí? Ellos creen que sigue siendo dentista. No, Ah. saben que soy psicóloga, pero ellos no conocen la terapia. Pero, Ok. pero ¿qué pasa?
Yo sé sé de estos pagos que hay que hacer al sistema porque yo los he hecho. Porque yo soy la rara del sistema. Eres la excluida de la familia. Porque me han excluido. Oye, Concepción, he tenido que hacer esos pagos. Antes de que se me olvide, y ahorita que dices de lo de los pagos y lo que mencionas de tu familia, que se me hace también algo muy interesante en tu caso, que vienes de tu papá chino, tu mamá mexicana, entonces imagínate ahí también la carga la carga transgeneracional de esa mezcla de culturas. Y luego hacia atrás, ¿no? Y hacia atrás. Sí. Entonces, imagínate, digo, como tú, están muchas personas en la ciudad, sobre todo aquí en la ciudad de Tijuana, donde vemos, ahora sí que de todas partes del mundo, hoy en día viviendo aquí, y se presta también, que es eso, vendría siendo como que otro factor a trabajar que puede influir en las constelaciones familiares. Por supuesto. Y por eso entiendo también de los sistemas abiertos y de los sistemas cerrados. Porque mi sistema familiar no es un sistema familiar abierto. ¿Es cerrado o es mixto? Es cerrado. Es cerrado. O en una cultura más tradicional. Totalmente, los chinos. Los chinos son cerrados. Sí. Sí. Entonces mi mamá era de las de oye, ve y calla. Imagínense. Entonces sé de lo que les hablo. Pero también sé que hay una gran esperanza de hacer estos cambios y que es maravilloso poder rehacerlos. ¿Por qué? Ahí les va. Quizá yo pudiera no llegar a disfrutar de esta total libertad de ser diferente, pero mis sobrinos la van a disfrutar. ¿Sí? Porque tú ya sentaste la base, ¿no? El patrón para que pueda ya lo cambiaste. Cambiar. Sí. Ya contigo. Sí. Por ejemplo, en mi caso, en lo particular, bueno, saben que tengo 2 carreras. En una ocasión, una sobrinita se acerca y se me queda viendo y me dice, oye, ¿que tú estudiaste 2 carreras? Y yo le digo, sí. Y me dice, yo también voy a estudiar 2 carreras. Adelante. O sea, sí, ya lo ve. Ya lo decretó. ¿Te das cuenta? O sea, son cosas que dice uno, wow, valió la pena todo el esfuerzo que hice. Claro. Y esto se los externo al público en general. O sea, no hay límites para que tú digas, ay, es que tengo tantos años, ¿yo cómo voy a estudiar? Hazlo. Ay, es que me voy a perder de no sé qué. Inténtalo. Si no lo haces por tu bien, hazlo por el bien de los que vienen, de las generaciones que vienen. Claro, los que te ven y te toman de ejemplo, ¿no? Y de referencia. Sí, que tú tienes la oportunidad, como ya lo comentábamos, ¿no? De hacer ese cambio, ¿no? Tienes esa gran oportunidad que se te da, ¿no? De decir, de aquí en adelante y de los que siguen, ya, las cosas van a ser diferentes, ¿no? Sí, totalmente. Y el primero que quiere hacer el cambio le va como en feria. Ah, claro. No. Pero ya después, ay, el sistema se relaja. Sí, claro. Ay, dices, qué maravilla. Oye, parte de los beneficios de la constelación, digo que me imagino que es una como liberación también, ¿no? De todas estas cargas. ¿Qué otros aspectos positivos tenemos al practicar constelaciones familiares? Vives, te podría decir que hasta tu físico, tu parado, de cómo te paras, con tus 2 piernas bien cimentadas en el piso, hasta eso cambia. Cuando no has trabajado, en ocasiones hasta tu cuerpo físico se balancea de un lado y te quedas más tiempo de un lado que del otro. Cuando trabajas con constelaciones familiares y vas integrando todo lo que es tanto a papá como a mamá, haz de cuenta que sientes que fluyes. Fluyes, te sientes más liberado, tienes más acción, eres más proactivo, te sientes más pertenecido, entiendes muchas de las cosas que inconscientemente te rigen y que dices no sabía de dónde venían. Y traes ahí un montón de cargas, eso lo sueltas y llegas a la liberación. No necesariamente al perdón, ojo. Sí, porque hablábamos de eso, ¿no? Que no tiene nada que ver con el perdón. Exactamente. Hay que aclararlo porque mucha gente, y he visto youtuberos y bueno, coaches en este caso, ¿no? Preparados en YouTube y en otros sitios de internet que hablan mucho del perdón. Entonces como que... Y a través de las constelaciones, a ¿no? través de las constelaciones. Conoces, ves y... Sí, y yo tenía también como que esa idea, pero tú habías mencionado en nuestra plática que tuvimos vía Zoom que no tiene nada que ver con esto, con esta parte. No necesariamente signifique que para que sanes necesitas perdonar, no necesariamente. Puedes sanar sin tener que pasar por el perdón. ¿Por qué? Ahí les va. Les voy a platicar una historia.
para que ustedes puedan aplicarlo. Imaginémonos un papá que está casado, está papá y mamá, nace una hija y luego pasan los años, nacen otros hijos y papá le es infiel a mamá. Le es infiel a mamá y la mamá no dice nada. Entonces la mamá también le gusta el juego, va, apuesta, el papá le da dinero, la mamá sigue apostando, pero la hija que está en observación de esta dinámica dice, ¿cómo es posible que mi papá se porte así con mi mamá? No entiendo. Y luego surge y sale a la luz que el papá no nada más ha sido infiel una vez, sino varias veces a la mamá. Entonces la hija de forma inconsciente toma los sentimientos y las emociones no expresados de la madre y se las expresa primero al padre enojándose con él y reclamándole como si ella fuera la esposa. Y luego dice, es que no sé cómo perdonarlo. ¿Perdón? Pero pues si no es tu problema, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué lo tienes que perdonar? Si a ti no te hizo nada. Porque la figura es la figura papá para ti. ¿Te falló en la figura papá para ti? No, pero le falló a mi mamá. Y le duele. ¿Y tú qué tienes que ver con eso? No forma parte de ti. Pero te duele porque es tu mamá y si la ves sufrir, es que ahí es donde entra el sentimiento. Sí, pero ahí también entra lo que le llamamos arrogación. Arrogación significa que te arrogas o que realizas un papel que no te corresponde. Okay. A ti no te corresponde ir y defender a tu mamá. Que tu mamá se defienda sola. Ella es la mujer. Y ella es más grande y más fuerte que tú. Y eso es en el nivel jerárquico de los padres. Y si ella permitió que tu papá le fuera infiel y se quedó con él, es porque había una ganancia secundaria. Claro, había un beneficio implícito, ¿no? Claro. Sí, ella lo permitió desde un principio. Claro. Entonces, cuando la hija dice, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a perdonar? Es que no lo tienes que perdonar, solo tienes que reconocer que eso que estás tú cargando no es tuyo. No es tu problema. No es tuyo. No tienes por qué. Decía Bert Hellinger, cuando nosotros como hijos queremos perdonar a nuestros padres, es arrogante, decía Bert Hellinger. Es arrogante. Yo creo que primero es reconocer si lo que tienes que perdonar realmente te perjudica a ti, o sea, fue el ataque contra ti y te afectó y ya de ahí determinas, ¿no? Sí. Ahora, ahí les va. Yo desde la terapia lo que hago es que hago una separación entre la figura y el comportamiento de la figura. ¿A qué me refiero? Como una disasociación. Sí, porque por ejemplo, si tú ves a papá y su comportamiento, los ves así, juntos, los unes, dices, no, pues es que no puedo tratar mal a mi papá. Ajá. Pero si haces una separación entre el comportamiento de papá y papá, entonces puedes decirle lo que tú quieras con total libertad al comportamiento de tu papá. Okay. Porque fue el comportamiento el que finalmente te hiere, te hace sentir mal, te incomoda, etcétera, y te lastima. Pero no papá. Entonces, por supuesto que podríamos ahondar también en un tema que se llama incesto. Híjole, que es también muy interesante, que ese es otro tema. Eso lo podemos dejar para otro episodio, ¿qué les parece? Sí, es más profundo, ¿no? Y tiene como que otra... Sí, otra connotación diferente. Entonces, ¿cómo llegar a la liberación sin tener que llegar por el perdón? Es desde una constelación, devolverle las cargas a quien le pertenecen. Porque finalmente lo que te duele es la carga que tú traes por esa acción que otra persona hizo. Como los rencorcillos que vienes guardando, ¿no? Sí, totalmente. Rencores, sentimientos inconscientes de otras generaciones, ahí les va. Ni siquiera de papá o de mamá. Y ahorita que hablábamos de los refranes, está como el que dice que las mujeres perdonan pero nunca olvidan, o olvidan pero nunca perdonan, no sé cómo va. Pero sí, o sea, te las vas guardando y es así, no te preocupes, aquí te la pongo, ¿no? Sí, y la hija no sabe que la mamá también crea su venganza. ¿Sí? De alguna manera se venga. De alguna manera hay una ganancia secundaria. Claro. ¿Sí? Pero la hija pues no se va a dar cuenta. Y es que no podemos es algo que no le controlar. compete. Exacto. Y la mamá tampoco le conviene
decirle a la hija de la ganancia secundaria. Claro. Porque pues entonces, ¿quién me va a vengar? No, tú síguele. Mira lo que me hizo tu papá. Y le sigue agregando. Para que entonces la hija vaya y le reclame al padre. Pero eso no le compete a la hija. Claro. Entonces, la forma en que tú puedes crear una liberación sin tener forzosamente que pasar por el te perdono es, ¿sabes qué? Te entrego las cargas. Yo no me hago cargo de lo que a mí no me toca. Eso que hiciste es tuyo. Es tuyo. Es tuyo, no es mío. Y yo no tengo por qué ser infiel o no infiel, sino infeliz. O inclusive no tengo por qué ser infiel si es algo que no me compete. Es tuyo. Porque también, por ejemplo, cuando hay infidelidades, yo inconscientemente voy a tener una tendencia a ser infiel. Claro, cuando eso es un patrón, ¿no? O mi mamá fueron infieles. Ajá. Entonces, ¿sabes qué? Yo no quiero serlo. Te lo entrego a ti. Tú te haces cargo. Y eso es más liberador. Claro. Híjole, yo creo que decidir o tomar la iniciativa de iniciar este tipo de terapias, pues no es fácil. Yo como lo veo, o sea, suena como muy bonito y todo, ¿no? Todo el proceso y las ganancias que puedas tener en cuestión espiritual. Pero sí siento que es un trabajo muy fuerte y tienes que definitivamente estar muy abierto a trabajarlo para, como dices tú, saber poder separar qué es lo que es una carga que no es mía. Y yo creo que difícilmente, por ejemplo, en los niños se debe de dar algo, pues, o sea, es difícil que ellos puedan hacer la diferencia. Sí, más que en un adulto, ¿no? Aunque en los adultos dicen, bueno, es que el adulto ya a veces es más cómodo, como dicen, quedarte con lo que ya conoces y tus sentimientos guardados que es práctico. Que confrontarlos y sufrir, ¿no? Entonces dices, prefiero no afrontar el dolor porque yo sé que me va a doler. Claro. ¿no? Mover ahí. O sea, agarras y lo guardas, lo dejas ahí. Exacto. En el fondo y del closet. Es más cómodo, ¿no? Para la Listo. mayoría de la gente no hacerlo. Sí. Y en eso les comento algo. Puede que nosotros como adultos lleguemos a la evasión y digamos, bueno, pues sí, lo guardo. Pues es que es la escénica, es la padre, pues. Ajá. La rápida. Pero ahí les va. Les tengo otra noticia. Cuando llega a aparecer un síntoma en un menor, en un hijo tuyo, en un nieto, ahí sí vas a la constelación aunque no te guste. Voy a ir a ver qué terapia dicen que funciona, que voy. Le buscas. Claro. A ver qué. Le buscas. ¿Cuál funciona? Sí, totalmente. Entonces, ¿qué es lo que surge para que nosotros nos movamos? Surge el síntoma en el sistema familiar. ¿Sí? Y el síntoma hace que nos movamos. Si no hay síntomas, sí, todo tranqui. No pasa nada. Aunque haya toda una serie de desórdenes, no pasa de eventos nada. Desafortunados, ¿no? Sí, hacemos como que vemos, pero pues no vemos. Oye, la película de Mi Otra Yo, se me hace un ejemplo increíble y está hecha de manera tenemos que tocar el tema. Muy bonita, sí, ¿no? My Other Self, que pusieron así en Netflix. Fue pues un boom, fue como algo que para muchos, y me incluyo porque yo había escuchado de las constelaciones, pero no yo me había escuchado hasta entonces. Ajá, yo sí había escuchado las constelaciones y había leído un poco acerca de hace un par de años, pero no tanto verlo ahora plasmado en el cine. Te da una referencia mucho más amplia y más interesante, ¿no? Y hasta se te antoja, te dan ganas de vivir la experiencia y decir, yo quiero saber qué pasa, o sea, con mi vida, con mis familiares, con quien tenga yo que trabajar. O sea, te invita mucho, vaya, a querer hacer esta práctica de las constelaciones. No sé si tú también has sentido que la gente está un poco más abierta también. Veo, por ejemplo, cursos de constelaciones, talleres, ¿no? Frecuentemente a través de Instagram, de Facebook. Comentabas hace un momento de que no todos están pues a la altura, se puede decir, que es un filo muy delgado a veces combinar otras terapias, otro tipo de recursos para trabajar la constelación. Pero hoy en día pues vemos que ya es algo a raíz de la película, no es algo que la gente quiere experimentar. ¿Para ti cambió el hecho, por ejemplo, de el número de sesiones que tenías de constelaciones? ¿Hubo un antes y después? La verdad, gracias a Dios. Sí.
No, Gracias, no, película. lo Gracias, que pasa- Netflix. Lo que pasa es que gracias a Dios, desde que yo empecé a trabajar constelaciones familiares, no ha parado de trabajar. Ok. No ha parado. O sea, casi, o sea, mi horario es empiezo a las 8 y termino a las 8 de la noche. 8 de la Wow, mañana ok. y termino a las 8 de la noche. Entonces, sí he necesitado descanso. Gracias a Dios, afortunadamente. Pero creo que para algunos terapeutas sí ha sido un cambio, sí ha habido un cambio, por supuesto. Sí, ¿qué les quería comentar? Por ejemplo, al respecto de agregar otras terapias alternas, yo les podría decir que nada más lo que tenemos que tener muy claro es que también hay un manejo de energías que no son del constelador. Más, Bert Hellinger en sus entrenamientos también nos hacía ver que en ocasiones cuando el constelador no tiene trabajado lo personal, va a salir a la luz a través de la constelación del cliente Se va a agarrar ese canal. algo personal del constelador. Ok. ¿Sí? Y nos hacía ver en algunas constelaciones que tuvimos en esto del entrenamiento internacional. Él miraba y decía, esto no es de los pacientes, es de la consteladora. Y cómo, digo, por ejemplo, alguien que quiere empezar a ver o a tomar una terapia de constelaciones familiares, ¿cómo determina con quién sí y con quién no? Porque, bueno, nos comentabas que hay todo un proceso de preparación para poder constelar de forma correcta, ¿no? Entonces, ¿cómo determina el paciente si voy contigo o con María o con Carla o con Juan, ¿no? O sea, ¿qué tendría uno que ver o investigar de la persona? Yo les podría decir que va a hacer lo que tenga que ser. Ok. Por ahí hay una frase que Es cuestión dice, de vibras, ¿no? Yo siento también mucho. por ahí dice una frase, dice, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Ajá. Entonces vas a trabajar y vas a trabajar con el constelador que en ese momento vibre contigo y tú vibres con él o con ella. ¿Y cómo sabes si está llevando bien la constelación? Digo, y lo mencionábamos ahorita antes de empezar, ¿no? No se necesita ser psicólogo, o sea, titulado, pasaste por toda una carrera para poder ser constelador. Es algo que cualquier persona que quiere prepararse, estudiar y adentrarse lo puede hacer y lo puede combinar. También mencionábamos el tema de otras actividades, pongámosle tal vez un poco más esotéricas. Sí. Temas de numerología, astrología, Sí. etcétera, que pueden combinarse con el tema de constelaciones, pero ¿cómo saber? Digo, supongo, o igual sácame la duda, supongo que quien ha practicado temas de mindfulness, ya he tenido terapia y todo, ya conoce más o menos por dónde, ¿no? Pero quien es totalmente nuevo, ¿cómo saber que llega con una persona correcta? Digo, si es su primera vez y que no le toque un charlatán, pues, ¿no? O sea, que le va a sacar la bola de cristal y lo que decíamos. Yo creo que también las referencias, ¿no? Investigas. Sí. Digo, en tu caso, investigamos muy bien. No, y hay una trayectoria, ¿no? Contigo. Pero Sí. quien no sabe y tal vez que no está aquí en Tijuana, ¿no? Que pueda tener acceso a ti. Pero ¿cómo le hace, no? O sea, ¿qué es lo mínimo básico necesario para saber? Yo les vuelvo a decir lo mismo. O sea, es algo muy relativo. Es que es algo muy, muy relativo. Depende de la vibración que en esos momentos tengas. Te puedo decir que va a haber o sea, por ejemplo, con Bert Hellinger eran temas, híjole, muy fuertes. Y, por ejemplo, me tocó en otra ocasión que fue Tubal Sam, que es otra consteladora, que también trabajó temas muy, muy fuertes. Entonces, ¿cómo saber cuál de los dos es mejor o peor? Realmente no lo puedes saber. Yo creo que es en base a la experiencia que tengas con la persona, ¿no? Totalmente. Y volviendo a lo que comentábamos sobre este libro de La película de... No, el libro que comentabas aquí. El libro del secreto. El secreto. Que es fabuloso. Ajá, y en de 30 Rhonda millones de copias, Sí. imagínate. Y la gente, yo creo que desde ahí, esto fue hace que 10 años, más o menos, ¿no? 12, 10 años. Pero fíjense que el secreto
no es un secreto. No es un secreto. Quiero sacarlas de la duda. No es un secreto. No es, ¿Qué verdad, no es. ¿Qué dice la secreto. psicología? No es un secreto, pero lo manejan como tal y al final, de hecho, te hacen saber que no es un secreto, ¿no? ¿Qué Que siempre has creen? tenido ahí la... Spoiler alert. ¿Dónde creen que está? Está en la Biblia. Wow. Está en la Biblia. Dice, en la Biblia hay una parte que dice, pide con la seguridad de que lo que has pedido ya se te concedió. Y ese es el secreto. Esa seguridad con la que pides. Esa confianza, esa integridad, esa fe con la que pides. Entonces, si tú vamos a decirlo, vas a una terapia y dices, yo ya estoy lista para mirar lo que tengo que mirar de mi sistema familiar, tengan por seguro que así va a suceder. Lo vas a ver. Oye, y una pregunta, Concepción. ¿Debe de haber un problema para ir a una terapia de constelaciones o no? Pues puede ser nada más la inquietud de que, por ejemplo, yo quiero mirar mi relación con mamá. Aunque no tengas problemas con mamá o aunque... Yo les podría decir que... O aunque tú creas que no tienes problemas con mamá. Exactamente. Yo creo que siempre va a haber issues con los familiares. Claro. Siempre. Yo creo que pues no puedes estar de acuerdo siempre, ¿no? Pero yo creo que nadie se escapa y digo, no tenemos que ser psicólogos para saberlo y sentirlo. Nadie se escapa de algo que tú tengas que trabajar con alguien de tu sistema familiar. O sea, inclusive con los hijos, con un tío, con una abuela. O sea, siempre va a haber algo que te marca. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo vengo pues de familias tradicionales católicas, aunque yo ya no practico la religión católica por muchas razones personales, ¿no? Y estoy más inclinada a la parte espiritual. Ha sido como para mí un parteaguas. O sea, por ejemplo, de mis 40 para acá ha sido como otra percepción acerca de la vida, acerca de la educación de mis hijos, acerca del matrimonio, acerca de la pareja. O sea, he cambiado mucho mi percepción comparado con la que ya tenía durante tantos años de esa educación con la que fui, ahora sí que... criada, ¿no? Sí. Viviendo. Entonces, no me siento culpable, al contrario, me siento como agradecida porque siento que entre más apertura yo tenga, mi crecimiento personal es mucho más elevado, ¿no? Entonces, me siento hasta más tranquila conmigo misma. Me ha aportado mucho más cosas el saber que puedo seguir trabajando, que este es un camino que apenas inicia. O sea, constelaciones es una de las terapias, pues yo creo que más enriquecedoras hoy en día, que está de moda por la película, por lo que tú quieras, por libros como El Secreto, ¿no? Que te hacen pensar en los decretos, en lo que realmente quieres, en lo que te tienes que creer para obtener lo que la vida que quieres lograr, la vida, ¿no? que quieres lograr, el estilo de vida. Sí. Pero es como un conjunto de muchas cosas, llegar aquí, ¿no? Y si la persona no ha llegado, también es válido, porque yo creo que todos tenemos como que el momento, como lo mencionabas, Concepción. O sea, no todos estamos para este tipo de terapia, sin embargo, a lo mejor en unos 5 años vamos a estarlo, ¿no? No es el momento, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, el doctor Bert Hellinger fue excluido o no permitían que él trabajara constelaciones familiares en Alemania. ¿Y eso por qué? No era permitido. Pero ahí les va. Gracias a eso es que el mundo pudo disfrutar de las constelaciones familiares. Porque al él no ser permitida, su terapia en Alemania sale al mundo. Sale a China, sale a México, sale a Argentina, o sea. Y ahí viene una frase de la Biblia también que dice que nadie es profeta en su tierra. ¿Ah, sí? Bien aplicada en su tierra. Sí. Entonces, a veces es necesario este movimiento para crear algo mayor, un bien mayor. Y eso, bueno, también podríamos hablar de las conciencias de los sistemas familiares. Y les voy a dar una pinceladita nada más en la conciencia colectiva. Y dentro de la conciencia colectiva, por ejemplo, en ocasiones es necesario el sacrificio de alguien por un bien mayor. Que era lo que decías que tú con tus sobrinos, ¿no? Que en este caso, o tus sobrinas, ¿no? Que ya están viendo la vida diferente, ¿no? De decir, yo voy a estudiar 2 carreras, ¿no? O sea, y a lo mejor ni tienen idea realmente de lo que significa estudiar 2 profesiones, pero ya lo están decretando. Sí, por supuesto.
Y por eso decía Bert Hellinger, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. O sea, lo importante es mirar el crecimiento que te va a dar eso. Entonces, a veces nosotros desde la bondad de la parte religiosa, o sea, hay personas muy, muy religiosas, digo, que son respetables, pero desde la religiosidad exagerada, se sienten en libertad de poder señalar al otro. De poder juzgar. De juzgar al otro. Que es lo que pasa ganancia, comúnmente, ¿no?, con todas las religiones. Sí, o sea, con todas las religiones y todas las prácticas. Pues son religiosas. Autoritarias, a final de cuentas, ¿no? O sea, es lo pues que... es imposición, ¿no? Es imposición de lo que debe de ser, y aquí dice, y porque está escrito hace millones de años, tiene que ser así, ¿no? Entonces, ¿pero quién dice que tiene que ser así? Porque cada religión pues va a defender lo que es sus decretos y sus, ¿no? Sus reglas, etcétera. Y es la conciencia. O sea, cada religión tiene su propia conciencia. Entonces, el primero que dice, no, pero ¿por qué esto? ¿Por qué? Quítenlo de aquí porque va aquí a alborotar. Está aquí alborotando a la gente. No, sáquenlo de aquí. Pero precisamente por estas preguntas que alguien hace, es que esa conciencia se modifica. Claro, y está en constante evolución siempre, todas. Sí, es que el hecho de cuestionarte cualquier cosa hoy en día ya, bueno, hoy no siento que no tanto porque ya estamos más abiertos, pero en su momento cuando empezó todo este cuestionamiento en base a la espiritualidad que practicas o religión, era como te señalaban y hasta te dejaban de hablar y ya no te invitaban a los eventos o a los compromisos. Entonces tú te sentías hasta raro, pero hoy en día ya somos más los que... Creo que ya es más común, ¿no? O sea, ya es más relajado el tema de la diversidad de creencias y se respeta más. Sí, ¿no? Claro que sí. Y hay más movimiento también, si se fijan. Sí, claro. Movimiento de información. Simplemente también vayamos a lo práctico. Las aerolíneas son mucho más económicas, crean más movimiento de personas. ¿Se dan cuenta? Sí. Se apertura el movimiento. Mucho más flujo. Uh-huh. Por ejemplo, la película también está creando un flujo. ¿Sí? También. Entonces, esos movimientos, por supuesto, que son parte de la evolución de todas las sociedades. Y, por ejemplo, también yo siento que es importante mencionar la parte de la importancia que dice de la información. Por ejemplo, canales como Gaia, ¿no? Que te están ahora mostrando exclusivamente puros documentales y películas que tienen que ver con el mindfulness, con el crecimiento personal, cosa que antes a lo mejor vagamente se veía en los canales normales, ¿no? Y hoy en día ya los tenemos ya como fusionados en un Netflix. En un Netflix o en un, no sé, lo puedes ver creo que por Amazon Prime, algo así, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ya tienes esa opción. Si a ti te gusta ver todo eso y escuchar, ya lo tienes no solamente en los libros, sino lo puedes ver, ¿no? Constantemente para seguirlo trabajando. Y sin embargo, personas que vamos a decir que están en constante crecimiento, aún esas personas tienen algo, un síntoma de algo. Entonces, puede que tú tengas una mentalidad muy buena, o sea, que te estés llenando de cosas muy positivas, pero surge un síntoma. Ese síntoma, entonces hay que trabajarlo, porque ese síntoma lo que te está mostrando es que alguien de tu sistema familiar del pasado no fue reconocido. Y entonces tú crees que ya lo estás haciendo todo muy bien, pero ¿qué pasó con aquello que no se hizo tan bien? Ya te siguió atrás en la fila. Y que ya nadie lo quiere mirar, porque empaña la felicidad del presente tuyo. Surge un síntoma. Entonces, ¿por qué si yo pienso tan bonito? ¿Por qué si yo como tan bien? ¿Por qué si yo me lleno de personas positivas? ¿Por qué? ¿Por qué surge esto? Pues porque hay que mirar el pasado. ¿Y para qué hay que mirar el pasado? Para reconocer que en nuestros ancestros también hicieron sacrificios para que nosotros tengamos el presente del que ahora disfrutamos. Y ellos lo único que buscan es ser reconocidos. Es que alguien les diga, ¿saben qué, ancestros? Gracias. Gracias por los pagos tan fuertes que hicieron. Ahora reconozco que gracias a esos pagos yo disfruto la felicidad y la posición que tengo hoy en el mundo, en la sociedad, en mi pensamiento positivo, en la vida. Claro.
Entonces, ¿saben qué? Surge una energía de cambio todavía mayor. Todavía lo haces tu trabajo con más ganas. Oye, Concepción, una pregunta. Cuando se hace una constelación familiar, ¿es solo una persona y haces la constelación hacia esa persona? ¿O puede ser una familia, o sea, mamá, papá, hijos, y hacen la constelación en conjunto? ¿O cómo? Ok, muy bien. Bueno, vamos a entrar en sí al trabajo de la constelación. Si gustan, podemos entrar a ese trabajo. Como constelador, como consteladora, uno de los principios que tienes que guardar es que tú tienes que estar libre de toda intencionalidad. Ok. Cuando tú trabajas, no tienes ninguna intención para con nadie. O sea, ¿tú como constelador o la persona? La consteladora, el constelador. O sea, no crear ningún vínculo, vaya, así. O sea, Hagan estás de en cuenta, blanco, a ver qué pasa. No creas ninguna expectativa de nada. Hagan de cuenta que se van ustedes a lo que Bergelinger le decía, el centro de la levedad. O sea, en la nada. El cuarto blanco. En pensar en nada. Hagan de cuenta que nada más están allí. Entonces el paciente o cliente, porque también Bergelinger le llama cliente, viene y la única información que tú como constelador necesitas es que el paciente te diga con un mínimo de palabras que quiere trabajar y con un mínimo de palabras que quiere lograr. Si el paciente se sienta y te dice, yo tengo 2 cosas que trabajar, Bergelinger no trabajaba. O sea, es una. Bergelinger le decía, no tienes nada que trabajar. Contigo no trabajo. ¿Por qué? Porque cuando la persona está mirando hacia 2 circunstancias, está en el conflicto todavía. Ok, entonces todavía no tiene definido su problema, su objetivo. Está condicionado. No quiere cambiar, no quiere mirar. Okay. Solo quiere venir y exponer. Lo que él cree que. Exponer el problema. Y ver qué onda. O sea, quiere como enfocarse nomás en eso. Pero no quiere. ¿Qué pasa si salen más cosas? Que alguien se haga responsable. Yo no. Yo traigo 2 asuntos, pero yo no me voy a hacer responsable de nada. ¿Ok? Entonces Bergelinger se ahorraba el trabajo y decía, contigo no trabajo. Porque vienes a echar culpas. Oye, nada más. eso del tema del linaje se me hace como tan pesado. O sea, en sí pesado, ¿no? Es un trabajo que imagínate ver tu generación, tus abuelos, yo me pongo a pensar los reyes, por ejemplo, allá en España, ¿no? En Inglaterra. Toda esta gente que se le ha impuesto de manera, pues, por tradición y su cultura, de seguir con este mandato, ¿no? De que tienes que ser rey, tienes que ser reina, tienes que ser princesa, príncipe, ¿no? Y servir a la sociedad, ¿no? Se me hace muy fuerte combinándolo con el tema de las constelaciones, porque estás hablando de un trabajo muy profundo, porque cada una de esas personas, aparte de que tienen ya esa imposición que la viven en carne propia, todo ese linaje detrás de cada uno que van cargando. Es impresionante si te pones a pensar cómo lo viven, ¿no? Inclusive los vemos felices y contentos y los vemos en el Lola y en todas las revistas que quieras y por haber. Sin embargo, yo pienso que no son personas totalmente felices. O sea, están simplemente cumpliendo con. Claro, son leales. Son leales, pero a un precio muy alto. Sí, y ahí entra, ahí entra el amor, entra el amor infantil también, de que yo voy a poder hacer cambios. O sea, esta sociedad es muy tradicionalista, pero yo sí vengo a hacer cambios, vengo a innovar. Pues no, o sea, vas a pagar precios. Sí, exactamente. Siempre se paga el precio. Sí, de algo. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por ser feliz pagas precios. Por ser infeliz también pagas precios. Tú eliges el precio que quieres pagar. Uh-huh. Ahora, volviendo a mi origen chino, los emperadores, por ejemplo, en la antigüedad, cuando el emperador moría, todo su séquito se moría también junto con él. ¿Los mataban? Los introducían en una especie de cueva, cerraban una puerta con un grosor bastante interesante, la cerraban por dentro y ahí moría todo su séquito.
De ahí los dejaban agonizar. Todos los sirvientes. De hambre y de sed. Todos los sirvientes, todos morían ahí. Como para acabar con esa... En ese linaje, por Sí, así en ese decirlo, linaje. ¿no? Sí. Como- Se terminó el emperador, se terminó todo. O sea, se Ajá. lleva con él todo. Sale A la todo- tumba. Sale el gabinete. Exacto. Sí. Sale la administración. Con todo su gabinete. Sí, y sí. Qué fuerte, ¿no? Bastante. Fuerte, fuertísimo. Pero bueno, hoy tenemos muchas herramientas. Más democráticos. Sí, tantas herramientas Sí, claro. para poder trabajar nuestro crecimiento. Sí. Concepción, pues no sé si quieras agregar algo. Me gustaría que nos dejaras con alguna frase así bonita. Que quisieras compartir con todos, inspiradora, ¿no? Ajá. Ay, sí. Pues hay que agradecer mucho a todos nuestros ancestros, la verdad. Hay que mirar en lo más profundo de nuestro ser, todos esos, pues todo lo que nos dieron, lo bueno, lo malo, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Y reconocer que ellos desde su forma de mirar creyeron que lo hacían bien. Y entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar algo diferente? Y por el contrario, es reconocer lo que es y darles las gracias. Y asentir a sus destinos, porque todos nosotros tenemos un destino diferente. Y tomar nuestros destinos, el que nos toca, para sacar el mejor provecho del aquí y del ahora. Para nosotros y pues para las generaciones que vienen. Qué bello. Y Muchísimas también digo una gracias. invitación, perdón que te interrumpa, Susi, antes que se me olvide. La gente que quiera saber más acerca de lo que son las constelaciones, porque a veces nos preguntamos acerca de la dinámica, digo, ya la mencionaste así de manera muy, Sí. muy rápida. Bueno, hiciste como tus pausas Sí. para explicarla muy bien, pero rápidamente es como, simplemente es un grupo, puede ser, ¿cuánto es el mínimo de personas que puede participar en una dinámica de constelación y cuánto es el máximo? Ok, hay dos tipos bueno, de hecho hay varios tipos de constelaciones. Hay en el agua, hay con agua, hay figuras con agua. Yo manejo básicamente más a profundidad la terapia individual con muñequitos. Ahí es ahí donde yo me he enfocado. Sé trabajar y trabajo también la grupal. ¿Desde cuántos elementos pueden surgir? Pues puede ser desde 2 personas. Con 2 o 3 personas puedes hacer una constelación perfectamente y hacer uso de otros elementos como cojines, figuras, Pac-Mans, y para agregar las figuras que falten o las personas que falten. Y en sí, en la constelación, Bergelinger lo que decía es, trata de introducir en la constelación el mínimo de elementos posibles. El mínimo de elementos posibles. Pero sabemos muy bien que hay constelaciones que van a requerir de muchos elementos. Sí, porque ¿cuántas generaciones puedes incluir? Por ejemplo, la base es mamá, papá y que vienen siendo hijos, hijas. Sí, lo que pasa es que déjame clarificarte para que les quede más claro tanto a ti como al público en general. Una constelación es solo vivir un pedacito del tiempo que te permita mirar. O sea, en una constelación tú no vas a arreglar muchos asuntos, solamente uno. Y puedes tener varias constelaciones. Sí, por supuesto. Puedes hacer las constelaciones en diferentes tiempos. Ok. No necesariamente un día asistes tú a constelaciones. Ahora sí, mire, primero empecemos por este tema y a los 5 minutos, ahora este otro tema. Eso no. ¿Por qué no es posible? Porque algo se tiene que acomodar en ti, en tu energía y en tu sistema familiar. Sí, necesita tiempo para Ok, asimilarse perfecto. también. Totalmente. Ahora, después de la constelación, tú no puedes hablar del tema que trataste en la constelación. 30 días, ¿no? ¿Tenía entendido Sí, o no? puede ser de 15 a 30 días. ¿Por qué? Porque mientras más hablamos del tema, la energía se diluye. Se diluye. Es como cuando imagínense que ustedes se ganan la lotería y llegan emocionadas. Y anda repartiendo. Ay, ¿qué creen? Me gané la lotería. Al primero que llegan a platicarle, llegan con toda la energía. Imagínense al número 20. Oye, que te ganaste la lotería. Sí. Sí, me la gané ayer. Ok. Ok. Digo, es mejor, yo creo que como ser reservado en esa Sí. parte, ¿no? Para guardarte la experiencia. Sí, porque de allí va a existir un movimiento en el sistema familiar. O sea, aquí lo maravilloso de la constelación
Es que nosotros, como parte de un sistema familiar, cuando algo se mueve, se reacomoda el sistema familiar sin que tú tengas que hacer absolutamente nada. Eso es lo más maravilloso, como ¿no? por obra de magia. Puede ser. Algo así. Pues podríamos decirlo que desde la parte inconsciente Algo sucede. Algo se mueve. Algo se mueve. Sí, algo se mueve. Uh-huh. Y para finalizar, sí, claro que sí. ¿Cómo la gente te busca, Concepción? ¿A dónde podemos acudir a buscarte? ¿Algún teléfono? Sí. ¿Redes sociales manejas? ¿En dónde estás ubicada? Platícanos. Bien, les voy a dar mi WhatsApp y ahí me pueden contactar de forma más fácil. Yo les contesto con el WhatsApp y ahí hacemos las citas. Les prometo firmemente crear una red social cuando tenga un poco de tiempo. Es muy curioso porque hemos tenido invitados en el estudio. Sí. Y bueno, siempre nos hemos fijado o investigamos, ¿no? Si tienen redes sociales, si manejan Instagram, inclusive TikTok, ¿no? Sí. Pero no se dejen guiar por la finta. Déjenme decirles que hay muchísimas personas profesionales muy talentosos, muy valiosos, que, o sea, simplemente no manejan las redes sociales como quisiéramos, pero están ahí para podernos guiar y podernos ayudar. Manejan las redes sociales físicas. Exacto. Claro. Y se vale entonces. Claro que sí. Pues mi número de teléfono es el 664-205-4780. Perfecto. Entonces que te manden mensajito pues, y ahí ya pueden agendarse y ver todos los servicios o terapias que manejas. Ah, claro que sí. Perfecto. A sus órdenes. Muchísimas gracias, Concepción. Muchas gracias. Gracias, Susi, también. Gracias. Fue muy enriquecedor este episodio. Susi. Me encantó. Ay, gracias. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Muchas gracias. Que tengan buen día. Buen día. Gracias. Adiós. Bye.